Hola queridos amigos y hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Hoy nuevamente yo, Katia Mora, estoy para servirles y compartir juntos con la palabra que el Señor pues ha puesto en mi corazón para expresarla y que juntos aprendamos y que juntos crezcamos según lo que el Padre Eterno tiene para nuestras vidas. No vamos a iniciar sin antes poner esto en las manos del Señor y que sea Dios obrando a nuestro favor y llenando toda mi boca, mi corazón y mi ser de lo que Él quiere que hablemos y no con pensamientos de hombres, sino con pensamientos de Dios. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo, verdadero, príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, Señor nuestro, amado nuestro, Redentor nuestro, tú que eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, tú que eres el soberano y el dueño de todo. Pongo delante de ti, Señor, todo lo que soy para que seas tú edificando y guiándonos a toda verdad, Señor. Muero a mí misma para que tu palabra fluya en mi ser, Señor, y podamos alcanzar lo que tú quieres que hablemos. Señor, quita de mí toda estructura de hombre, Señor, y deposita tu presencia en mi vida para que la palabra sea hecha por obra. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, la palabra la he titulado Predica la palabra. Es tan necesario predicar, es tan necesario hoy en día hablar de la Escritura y no hablar de hombres, no hablar de mujeres, no hablar de cosas que no merecen ser habladas. Es necesario predicar la palabra. Estamos en estos tiempos finales donde estamos viendo tantas cosas, y nuestro día es una lucha constante de querer expresar al pueblo de Dios y a aquellos que están lejos que es necesario conocer palabra, que es necesario tener palabra. ¿Por qué? Porque esta escritura es la que nos llena, la que nos alimenta, la que nos nutre. Y si nosotros no damos la palabra, nada estamos haciendo correcto. Porque en todo tiempo tenemos que hablar de que el Señor es amor. El Señor es paz. El Señor es templanza. El Señor es misericordia. Y podemos seguir poniendo un montón de atributos que le pertenecen al Señor y que es necesario que tú y yo la declaremos constantemente. Inicio esto con la escritura que la encontramos en 2 de Timoteo 4 del 1 al 8 y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto se lo está dando Dios al pueblo y le está diciendo que ya él sabe que va a partir, que es necesario que otros sigan adelante con todo lo que les fue enseñado. Nosotros no sabemos el tiempo ni la hora, nosotros no sabemos qué día el Señor nos va a decir: mira, te estoy llamando, ya es necesario que vengas a mi presencia y que expongas delante de mí
todo tu caminar, pero que también hayas dejado un relevo para que siga expandiendo la palabra. Pablo fue enfático con Timoteo y no le ocultó lo que él estaba sabiendo que ya se venía sobre su vida. Vemos que en esta segunda de Timoteo 4 vamos a ver lo que dice del 1 al 5. Vamos a refrescar nuevamente lo que el Señor a través de Pablo está diciendo en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo le está diciendo, te lo estoy poniendo y te lo estoy pidiendo en el nombre del Dios eterno y de nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesucristo, que dice muy claro que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Él sabe, Pablo sabe que Jesús y Dios vendrán a juzgarnos tanto a los vivos como a los muertos y que tenemos que expandir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está diciéndole a Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros tenemos que en todo tiempo, en todo lugar, en donde estemos, predicar la palabra, redarguir con amor, reprender con amor, exhortar con paciencia y con sana doctrina a través de la palabra, no a través de pensamiento de hombres, sino a través de la palabra. Porque Pablo sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy por hoy, si nosotros analizamos lo que estamos viviendo mundialmente, o con los grandes siervos de Dios que se presentan en la televisión, que son muy reconocidos, lo que están haciendo es tergiversando la doctrina santa que Pablo, Jesús, el Señor nos ha mostrado, que los apóstoles han dejado, que los profetas han dejado para que tú y yo llevemos un camino trazado por la Escritura y no porque yo quiero quedarle bien a fulano, a sutano, a perenceo, a mengano. No, tengo que dar la buena sana doctrina porque hay muchos en estos tiempos que no están dando una sana doctrina, pero eso dejémoselo a Dios. Usted y yo tenemos que decir cuál es la sana doctrina y hablar con la verdad de la palabra, porque es la única que sana, la única que salva y la única que liberta, porque la doctrina de la palabra leal, fiel y verdadera es Jesucristo, que nos lleva a un camino de bendición conforme a la dirección que Dios tiene para ti y para mí, y que lo encontramos en el manual de vida, que es la Santa Escritura. Y dice Pablo que sino que teniendo comezón de oír, ganas de escuchar la verdad, se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos, concupiscencias, y que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, harán lo que les dé las emociones, los pensamientos y las olas y las ondas que el mundo está haciendo para no perder un posible gran diezmo u ofrenda, para que la iglesia se vea súper llena, para que digan, wow, ese pastor sí que es bueno, porque vea qué cantidad de personas tiene. Y cuidado, porque tenemos que darle cuentas a Dios, porque Dios vendrá a juzgarnos, porque Dios no juzgará si estamos vivos o estamos muertos, pero Él vendrá a juzgar porque Él es Dios justo. Y no podemos inventar cosas que no están dentro de la Sagrada Escritura. Por eso es necesario predicar la palabra tal y cual el Señor la tiene. No podemos tener anatemas dentro de la palabra, porque Dios es leal, Dios es de justicia, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no es mentiroso. Y cuando metemos falsas doctrinas, estamos poniendo mentira y anatema en la propia palabra. Pero nos dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo.
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. No es que lo cumplamos solo de vez en cuando, es todo tiempo. A pesar de las situaciones que tengamos, tenemos que dar testimonio de que somos ministros del Señor. Y un ministro del Señor no solo el pastor, no solo el evangelista, no solo el que se pone a dar una adoración al Señor. Somos todos los que hemos creído que el Señor Jesús es el Mesías, el Dios hecho carne que habitó en la tierra, que caminó como hombre. Ese es el ministro del Señor. Tenemos siempre que dar una buena reseña de lo que el Cristo de poder ha hecho en nuestras vidas. Por eso el Señor en su palabra nos exhorta a que tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Esas doctrinas que son doctrinas de hombres, implantadas por Satanás, que se nos presentan como algo delicioso, como una fruta codiciable, pero que nos meten en la mente y en el corazón cosas que no son bíblicas. O que quieren hacernos enseñar de que le podemos torcer el brazo a Dios y que Dios haga lo que yo quiero. Y no, Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera. Nosotros le pedimos, Señor, según sea tu santa voluntad, haz en mí. Porque hoy por hoy la iglesia está llena de sectas, de dogmas falsos que están engañando a multitudes. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que saque a esas multitudes del lugar de donde están ocultas, de donde el enemigo las tiene engañadas. Tú y yo tenemos que decirle a esas personas que están en una mala secta, en una falsa doctrina, decirle: sal de ahí, huye por tu vida, escapa. La palabra es fiel y es verdadera, y la palabra es lo mejor de lo mejor. Es el mejor alimento, es el mejor aliento de vida. Es nuestro diario vivir que nos guía a toda verdad. La palabra, como estamos hablando de predicar la palabra, voy a tocar muchas citas bíblicas porque es necesario que aprendamos palabra para poder dar a conocer al resto de las personas. Filipenses 2:19-23 nos habla de la solemnidad del encargo que tenemos en Cristo Jesús. Y esta nos dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Vea cómo Pablo le habla a los filipenses de que él espera que nosotros estemos. Le escribe a Timoteo en Filipo, de que él estemos de buen ánimo, que no andemos claudicando en que hoy sí, mañana no, pero que puede ser que en la tarde sí, pero que en la noche ya no. No, nosotros no podemos estar claudicando en dos situaciones. Tenemos que tener la palabra de certeza en nuestro corazón, porque Pablo le habla muy claro a Timoteo y le dice que todos estamos buscando lo nuestro, lo propio, lo que nos beneficie, lo que a mí me sirva, pero no me interesa lo que los otros están pasando. Pablo nos está exhortando y nos dice que es necesario que nosotros como hijos seamos buenos servidores para los demás como si fuera un padre. Dios es nuestro Padre y tenemos que estar en los asuntos del Padre. Tenemos que caminar conforme a la voluntad santa y perfecta que el Señor nos da. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 5:10. Esta es de la Reina Valera 1960 y nos habla porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros tenemos que decidir qué queremos ser.
Hace unos días atrás, habíamos grabado Deuteronomio 30:15 al 30 y nos hablaba de que Dios ponía delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Nosotros es necesario que escojamos siempre lo bueno, porque el mal siempre nos va a perseguir, el mal siempre quiere que hagamos las cosas equívocas, pero si nosotros escogemos lo bueno, podemos echar de lado todo lo malo y decir, Señor, yo quiero caminar en justicia, porque tenemos que saber que un día vamos a estar delante del juez justo, y delante de ese tribunal nadie puede decir algo de mentira, porque Dios es verdad y la verdad siempre va a florecer. Nosotros no podemos mentir porque el padre de la mentira lo conocemos, que es Satanás, y así lo dice Jesucristo en su palabra, de que Él es padre de la mentira. Cuando tú y yo mentimos, estamos diciendo que nuestro padre es el mentiroso, el engañador, el homicida, el traicionero. Pero cuando nosotros hablamos con la verdad, a pesar de, estamos diciendo, sí, mi Señor es el Dios todopoderoso, eterno y sublime, que nos guía a toda verdad. Es necesario que hablemos con la verdad. Primera de Corintios 4 y 5, esta versión la voy a leer de la Reina Valera contemporánea, nos dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que está escondido y pondrá en descubierto las intenciones que hay en el corazón del hombre. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Tenemos que saber que vamos a ser juzgados y el Señor nos va a justificar o nos va a condenar, y nosotros, sus hijos, queremos ser justificados en todo tiempo y en todo lugar, porque Dios es Dios de luz y Él va a sacar a la luz lo oculto y lo escondido, siendo bueno o siendo malo. ¿Por qué? Porque su justicia es perfecta, tanto para los buenos como para los malos. Nosotros tenemos que caminar en la verdad del Evangelio, en la verdad de Jesucristo, en la verdad de sus promesas. Nosotros tenemos que caminar en la justicia divina, porque no hay otro caminar. Solo la justicia divina es la que nos va a hacer avanzar en la vida de justicia. Y como estamos hablando de predicar la palabra, yo les decía, vamos a tocar muchas citas bíblicas y es necesario conocerlas. Nosotros tenemos que tener la certeza de saber cuál es el contenido de nuestro encargo. Así como Pablo lo tuvo y se lo recalcó a Timoteo, porque nos estamos basando mucho en Timoteo, en Pablo y Timoteo, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos diga cuál es el encargo que Él tiene para tu vida y para mi vida. En 2 de Timoteo 3, 16, 17, esta es de la Reina Valera 1960, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí es más claro que el agua. Nosotros tenemos que tener la capacidad de pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe a ser útiles para la enseñanza, para corregir con amor, para redarguir con la excelencia del Señor, para instruir en justicia. Nosotros tenemos que caminar hacia esa estatura del varón perfecto. Pero tenemos que estar preparados y pedirle al Señor que nos prepare para no errar en nuestro caminar, para no dar un paso en falso, para no equivocarnos aún en nuestras decisiones, porque una mala decisión nos va a cobrar el resto de nuestras vidas. Pero una buena decisión nos va a llevar a la bendición el resto de nuestras vidas. Vemos la importancia de escoger siempre lo bueno. Segunda de Timoteo 1:13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe
y amor que es Cristo Jesús. Aquí Pablo hace referencia a esas sanas palabras que vienen en la palabra, valga la redundancia, en la escritura, en el amor del Padre, que nos lo dejó impreso para que tú y yo tengamos la certeza de saber escoger el bien y no el mal. Siempre, en todo tiempo y en todo lugar, tenemos que tener la fe y el amor que asemejan a nuestro Cristo, a nuestro Mesías, a nuestro Adonai, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Es necesario escoger el amor y la fe que solo Cristo Jesús puede implantar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que seamos dignos, merecedores del nombre de Jesucristo, para usarlo con autoridad y con poder. Segunda de Timoteo 2:1 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para poder enseñarle a otros. Es necesario que tú y yo seamos asertivos a la hora de predicar la palabra, porque como buenos soldados de Jesucristo tenemos que estar preparados en todo tiempo y en todo lugar para exponer la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que una mujer no puede enseñar la palabra de Dios, pero como en Cristo Jesús, Pablo lo dice muy claro, que ya no hay hombre ni mujer, ni judío, ni griego, que todos somos iguales ante los ojos del Señor, todos. Si el Señor nos capacita y nosotros nos capacitamos para poderla dar, creo que una buena enseñanza siempre tiene que ser bien recibida. Y como todo, recojamos lo bueno y desechemos lo malo, pero pidámosle al Señor sabiduría para poder entender lo que Él tiene para nosotros. Éxodo 4:10 nos dice, y comienza con una exclamación: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí está Moisés, sí, aquel hombre que el Señor escogió para liberar de Israel o ser el caudillo que sacara a Israel de Egipto. Y sin embargo, Moisés siempre puso excusas de su tartamudez. Moisés siempre puso excusas de que no era digno porque había sido criado por la princesa de Egipto, y él se sentía indigno de ser judío, hebreo. Pero nosotros no podemos ser como Moisés en este aspecto, de ser siempre aquel que pone su dificultad delante del Señor, donde el Señor te llamó, con o sin esa dificultad. Todos tenemos algo que no está bien en nuestra vida. Puede ser que seamos tartamudos, puede ser que seamos dispersos, puede ser que seamos medios lerdos, pero en el Señor Él va a fortalecer esas dificultades y va a sacar de esas dificultades cosas excelentes para que extendamos su reino, su palabra, su amor. El profeta Jeremías, cuando Dios hizo un encargo parecido, también dijo así Jeremías, y yo dije, esto lo encontramos en Jeremías 1:6. Ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Sigue habiendo excusas del hombre para exponer la palabra de Dios. No pongamos excusas. Vemos a Moisés, ay, soy tartamudo. Y vemos a Jeremías, ay, Señor, es que soy muy niño, no sé ni hablar. Y vemos que este versículo 6 hace varias exclamaciones. Señor, como con dolor. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Vea si lo dice de tal manera que él pone coma, coma tras coma.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos que siempre poner excusas para servirle al gran yo soy? Dejémonos de excusas. Debemos de cumplir el encargo que el Señor nos hizo. Veamos que también Timoteo tenía que cumplir el encargo, Pablo tenía que cumplir el encargo. Timoteo debía estar listo para predicar en cualquier momento. ¿Estás listo tú para predicar en cualquier momento? ¿O quieres prepararte 3, 4, 5, 6, 12 meses para dar una enseñanza? Todos tenemos que estar listos para predicar. Dice la Escritura que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Esto implica estar atentos para aprovechar bien todas las oportunidades que el Señor nos va a dar, sin considerar que a otros no les pudiera parecer que el momento sea oportuno. De hecho, quien espera hasta que la ocasión parezca completamente favorable para predicar el Evangelio, nunca la encontrará. Con esto, Pablo da a entender que el predicador encontrará con frecuencia cierto rechazo a escuchar la palabra. Y vemos que muchas personas que se levantan en un público a enseñar no quieren escuchar ni siquiera la palabra del consiervo que está hablando, porque muchas veces entra la falta de humildad en el corazón del siervo. Pero el siervo del Señor debe estar siempre en constante aprendizaje de la palabra, sin ceder nunca ante ninguna presión que el mundo pueda colocar. Por supuesto, esto no quita que la predicación siempre debe ser llevada a cabo con corrección y con formalidad. No podemos hacer las cosas a la carrera, como a lo que vinimos, a lo que caiga. No, nosotros tenemos que ser siempre asertivos a la hora de dar el mensaje y pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que hablemos? Padre, ¿de qué nos quieres hablar? Llena mi corazón de lo que tú quieres. Y a veces estamos haciendo la enseñanza y el Señor no la cambia de camino, porque tal vez no pedimos la suficiente dirección para ejecutar aquella palabra. Preguntémonos, ¿cómo deberíamos de desarrollar el cargo? La predicación de la palabra debe ser siempre expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades en las personas que la están escuchando. De ahí las siguientes exhortaciones. Pablo nos dice, redarguye, reprende, exhorta, y todo con amor. Notemos que 2 de ellas son negativas y solo la tercera es positiva, porque nos dice la primera, redarguye. La segunda, reprende. Ahí hay 2 cosas negativas. Pero la tercera nos dice, exhorta, con amor. Redarguir. Una de las finalidades del predicador tiene que ser siempre corregir aquello que es pecaminoso, que es falso, que es una falsa doctrina. Para lo que primero tendrá que convencer por medio de la palabra, luego tendrá que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio de su forma de pensar. Reprender. Como vemos, también el predicador debe enfrentar el problema del pecado y juzgarlo a la luz de la palabra, tanto en la relación con aquellos que todavía no son creyentes como los que ya somos creyentes. Es necesario hacerlo con amor, porque de ninguna manera se puede reducir su gravedad o ignorarlo. Claro que por supuesto, esta es una de las tareas más difíciles y peor vistas que el predicador tiene que enfrentar. Exhortar. Junto con la reprensión es necesario exhortar, lo que implica colocarse al lado de la persona para animarle, para alentarle, para amonestarle con el fin de que siga el camino recto. Decirle, mira, eso que estás haciendo te debilita, eso que estás haciendo no te deja crecer, eso que estás haciendo lo puedes cambiar por esta situación. Cuando viene el pecado, cuando viene el pensamiento para pecar, cambiar de rumbo y hacer otra cosa para que eso se desvanezca. Eso es exhortar con amor. Todas estas cosas deben de ser hechas con toda paciencia y con una doctrina sana, basados en lo que la Escritura nos dice. Segunda de Timoteo 2:25 nos dice,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Que sabemos que sí, Él va a buscar en el corazón del ser humano el arrepentimiento para que la verdad aflore en Él, porque a los que Dios quiere que se salven, que nos salvemos, siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentimiento, porque Él es tan lindo, es tan justo, que Él no va a hacer algo que vaya en contra de su propia verdad. Por un lado, será necesario no impacientarse o enojarse con aquellos de los que se tratan de corregir, porque enojarse, acalorarse, ponerse rojo, gritar o mostrarse áspero, ay no, es que usted no entiende, ay no, es que no quiero estar con usted. No, eso más bien hace que todos nuestros esfuerzos no lleven fruto, que sean como echar agua en un canasto, se va. Y por otro lado, para ser realmente útiles tendremos que fundamentar nuestra corrección con la instrucción sana de la palabra, porque de otro modo nunca tendremos ningún peso y rápidamente será olvidada. Cuando las palabras no son sazonadas con gracia, la persona es como si oyera un montón de bulla y no va a hacer nada para corregir ese mal proceder. Veamos, el apóstol Pablo no se centraba principalmente en falsos maestros, sino en los propios creyentes. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la doctrina sana, dentro de la iglesia, lo que aumentaría el crecimiento de la cristiandad profesante y nominal. Pablo hace este diagnóstico después de haber analizado los síntomas. Es como un doctor. Tiene que analizar cuáles son los síntomas para poder dar un dictamen, un diagnóstico asertivo. Dice Pablo, no sufrirán la sana doctrina. El verbo traducido por sufrir sugiere la idea de mantenerse derecho o firme contra una cosa. En este contexto implica la negación de adaptarse a la sana palabra de Dios. Pablo está anunciando con claridad que vendrá tiempo cuando el cristianismo no tolerará la sana doctrina, y a medida que la historia avanza hacia su consumación, esta situación se hace peor. Esto se debe fundamentalmente a que las demandas de la palabra son contrarias a los deseos y a las formas de que asisten a la iglesia en el día de hoy, que no quieren una doctrina sana, sino que buscan predicadores que les digan lo que quieren escuchar, lo que les entretenga, con espectáculos religiosos vacíos que no son doctrinales, que no vienen en la palabra. Con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores que en algunos casos consiguen fama y llegan a ser considerados como celebridades religiosas. Y vemos muchos predicadores hoy por hoy que se exaltan a sí mismos. Fulanito de tal, hoy, ven, va a estar en el culto y va a traer. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó nuestra palabra amorosa, nuestra palabra que enseña, nuestra palabra que exhorta? Solo el Señor merece la gloria. Ningún hombre en la tierra merece gloria, porque en la tierra, en el cielo y en toda parte y lugar, el único que merece el aplauso y la alabanza es Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, el que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo tengamos entrada al trono de la gracia y podamos ser aceptos en el amado. Veamos que Timoteo y también todos nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad frente a este hecho y ser más celosos en defender, preservar y predicar la palabra con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás. Recordemos que Satanás está ahí siempre, buscando cómo nos ataca, buscando el punto de dolor para echarnos limón y hacernos arder. Dice la escritura que teniendo comezón de oír, la expresión señala al incesante e insatisfecho deseo que domina por escuchar algo nuevo, diferente y sensacional que se ajuste a sus propios gustos.
Algo parecido les ocurría también a los griegos en Atenas, que en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pero tan pronto como habían escuchado la última novedad y habían jugueteado un poco con ella, se desechaban como anticuada y buscaban otra nueva. ¿Te parece conocido lo que estamos viviendo hoy en este nuevo evangelio de prosperidad, en este nuevo evangelio de manipular, en este nuevo evangelio de querer decirle a Dios, yo soy tu jefe, tú me haces lo que yo quiero? No, el jefe es Él, el que hace lo que Él quiere es Él, no nosotros. Es tan igual a lo que se vivía en Atenas con los griegos, que no estamos tan lejos de lo que ha pasado durante mucho tiempo. Muchas iglesias también parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo porque esto es signo de modernidad. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero todo aquello se aparta de la palabra y pronto dejará insatisfecho al hombre. Y vemos un montón de gente que ya no cree en la palabra porque han puesto su mirada en un hombre, en una mujer que los defraudó y se olvidan que Dios es Dios. Y dice la escritura, buscando lo que hemos venido leyendo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo triste de todo esto es que no están interesados en escuchar algo nuevo de la palabra, sino lo que buscan son maestros que adapten sus propios caprichos y gustos pecaminosos, que les hagan sentirse muy bien, que sean coach emocionales llamados pastores que predican la palabra, pero a su semejanza, a su entender, porque me interesa que la congregación sea muy grande y que pasen por alto los pecados, no importa. Porque ahora salvo, siempre salvo. No. Algo parecido le pasó al profeta Isaías cuando denunció todo esto en su tiempo. En Isaías 39:11 nos dijo, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, lo verdadero, lo justo. Y sigue Isaías diciendo, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Ay, ¿qué importa? Yo me imagino a todos los hijos de Israel diciendo, no, a mí no me interesa, dígame algo que yo quiero saber, eso ya pasó de moda. Y dice Isaías, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia el Santo de Israel. ¿Cuántas veces hemos quitado al Santo de Israel de la presencia nuestra? Porque no nos conviene que el Señor nos diga las cosas que estamos haciendo mal. Porque la palabra siempre nos va a redarguir. La palabra siempre nos va a llevar a toda verdad. La palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Que penetra hasta las coyunturas. Penetra tanto que limpia todo. Dejemos que la palabra nos limpie. Muchos predicadores de nuestros tiempos se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y cómodas. Como alguien ha dicho, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Veamos a Israel, venía saliendo de Egipto, vieron el poder de Dios en su gran plenitud y pidieron a gritos un becerro. Y el mismo pueblo se los dio. ¿Y quién había ayudado a Moisés a sacarlos de Egipto? Aarón. Siempre va a haber alguien que fabrique un becerro. Son personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios y su santa palabra para predicar lo que demandan sus oyentes. Saben que los maestros se escogen no debido a su fidelidad al evangelio, sino por su habilidad para halagar los oídos de la gente. En lugar de redarguir, reprender y exhortar conforme a la palabra, usan la predicación para complacer a sus oyentes. Saben que el hombre caído siempre prefiere una doctrina que le permita seguir viviendo cómodamente en sus pecados, en sus errores, sin que nadie los incomode, sin que nadie les diga, estás mal.
Y lo más triste de todo esto es que el apóstol veía que todo esto iba a ocurrir en el interior de las iglesias. Y en nuestros días comprobamos que tenía toda la razón. Hoy muchas personas se agolpan ante los predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen la salvación eterna sin aceptar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que tiene que gobernarnos y que tiene que dirigirnos. Es necesario que usted y yo entendamos que la gente tiene que comprender que Jesucristo tiene que ser el mayordomo en todo en nosotros. Y con un buen mayordomo nuestra vida va a estar limpiándose constantemente. En 2 de Tesalonicenses 2:8 al 12 nos dice: apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Cuando una persona no quiere escuchar la verdad de la palabra, se abre a toda influencia satánica y extraviada fácilmente por el error. Es absurdo, pero cambian la verdad de Dios por mitos, por fábulas que son productos de la imaginación humana. Alimentan los egos de sus oyentes y no condenan ninguno de sus pecados. Solo buscan que sus oyentes se sientan bien, que al fin y al cabo es la razón por la que van a las iglesias. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Qué lamentable, ¿verdad? En Mateo 7, 26 y 27 nos expresa que es imposible edificar una vida sana sobre todas estas arenas movedizas. Pero esto es lo que se llega cuando no se quiere agradar a Dios y se rechaza la sana doctrina. Qué lamentable es saber que se sigue rechazando la doctrina santa del Dios eterno. ¿Con qué actitud nosotros debemos cumplir este encargo? La palabra nos dice: pero tú sé sobrio en todo. La palabra empleada expresa la idea de ser libre de la influencia de agentes embriagantes. Y en este contexto sugiere que Timoteo debía mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de todas estas nuevas ideas que aquellos tenían, deseos mórbidos por la sensacionalidad y que se apartan de la verdad. ¿Y cuántos predicadores, cuántos pastores hoy son sensacionalistas? Que dispersan al pueblo de la verdad del evangelio y llevan a su propia verdad con la palabra, claro, por delante, ponen la palabra, pero les cambian el contexto por lo que ellos quieren hablar. En contraste, nosotros deberíamos de llevar a cabo una enseñanza equilibrada con la palabra del Padre Eterno. Siempre, siempre tenemos que tenerla equilibrada. Timoteo debía de tomar el relevo frente a la partida de Pablo. Vamos a ver ahí unos ciertos puntos que el primero es el relevo. Timoteo tenía que ser diligente en predicar, no solamente debido a la apostasía venidera que estamos viendo, sino también porque la partida de Pablo lo requería para continuar el trabajo que su amado maestro y amigo estaba a punto de dejar. Esto debe ser siempre así. Cuando el siervo de Dios se tiene que retirar, otro más joven debe tomar la antorcha y seguir adelante. En este sentido, los jóvenes necesitan recordar que ellos son el presente de la iglesia y el futuro que va a sostener a la iglesia, y que deben de prepararse para el intercambio generacional. Es necesario formar jóvenes para que el día de mañana estén adelante y den una buena tarea, para que cuando se presenten delante del Señor se presenten aprobados. Como segundo punto vamos a ver el sacrificio. Pablo presenta su muerte usando una metáfora que sugiere un sacrificio de libación. Dice Pablo: porque ya yo estoy por ser sacrificado. Literalmente habría que traducir: estoy para ser derramado, estoy para ser entregado, lo que apunta a la ofrenda líquida o libación que se derrama sobre el animal sacrificado. Toda la vida de Pablo ha sido presentada como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y su muerte es comparada ahora con el derramamiento del vino en un último acto que completaba aquel sacrificio.
El apóstol siempre había estado dispuesto a ser derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio que realizaba a favor de cada uno de los creyentes. Pero ahora ve que había llegado el momento de hacerlo y mostraba su plena disposición para ello. La idea parece ser que derramar su sangre, esto sería la libación con la que concluiría el servicio del Señor. Y Pablo sabía muy bien cuál iba a ser ese derramamiento de bendición para que los otros que habían aprendido de él llevaran una buena tarea. Vemos la partida de Pablo. En una rápida sucesión de metáforas, Pablo se refiere ahora a su muerte como una partida. Esta palabra se empleaba en diferentes contextos. Por ejemplo, podía ser un término militar que se usaba para levantar un campamento. También podía referirse al hecho de izar el ancla de un barco para que pudiera zarpar, o cuando el labrador quitaba la yunta de los animales después de un duro día de trabajo. Y también era el término usado por un filósofo para la solución de un problema. Todo esto nos viene a indicar que para Pablo la muerte era una libación que le permitiría partir a la presencia de Dios, donde entraría en un contacto de descanso y de liberación. Qué lindo es poder tener esa certeza como Pablo de que partir, pero con el encargo hecho. Vemos también la batalla que tuvo Pablo. Tanto esta figura de Pablo como las siguientes que provienen de los juegos griegos, la primera tiene que ver con un luchador que tiene que esforzarse hasta agonizar con el fin de vencer a su adversario. Este era una de las ilustraciones favoritas de Pablo y ya la había empleado antes de alentar a Timoteo. Le dice: pelea la buena batalla de la fe. Hoy el Señor nos está diciendo: peleen la buena batalla de la fe. Vamos, avancen, tienen la oportunidad de predicar hoy. No es mañana, no es pasado, es hoy. Lo que se enfatiza es el conflicto y el esfuerzo y la perseverancia que exige un servicio cristiano. Toda la vida de Pablo había sido una insensata, incesante lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que esa es nuestra lucha, no es contra esto, es contra eso que gobierna esto, porque le damos permiso a que gobierne esto. Esta constante posición espiritual se expresaba de muchas maneras. A veces suponía soportar la violencia, aquella violencia fanática de los judíos o de los paganos. Otras implicaba enfrentar falsas doctrinas que amenazaban con introducirse dentro de las iglesias. En ocasiones la lucha se enfocaba en promover la vida de santidad de cada uno de los creyentes. Hoy por hoy lo estamos viendo también, que todo esto que se presentó hace más de 2000 años se presenta hoy. Muchas veces esto implicaba duras exhortaciones y hasta disciplina para que abandonaran prácticas pecaminosas que habían tenido antes de conocer a Cristo. Y si vemos hoy por hoy, mucha gente tiene esas prácticas pecaminosas de antes de conocer a Cristo y las traen al Evangelio y siguen haciéndolas. Y otras veces tenían que resistir la furia de los elementos encontrados de la misma naturaleza. Como punto 5 vemos la carrera. Esta otra figura tiene que ver con una carrera. Unos años antes el apóstol se dirigió a los ancianos de Efeso de una forma similar. En Hechos 20 nos dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en Filipenses 3:13-14 nos dice: con sus ojos fijos en la meta, no había dejado de correr con todas sus energías. Y ahora, cuando escribe a Timoteo, podemos ver que sus deseos se habían cumplido. Estaba a punto de morir, habiendo cumplido con su excelsa ambición espiritual.
En estos momentos, Pablo mira hacia el pasado con tranquilidad de quien ha cumplido fielmente la tarea asignada. Y ahora, cuando tiene que enfrentar la muerte, no se siente vencido, sino que usa un lenguaje que sugiere un final victorioso. Qué lindo, ¿verdad? Tener la certeza de que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tener la certeza de que podemos guardar nuestra fe, que es el punto 6. La expresión se puede interpretar de una forma subjetiva, como si Pablo estuviera afirmando que se había mantenido fiel al Señor, conservando su confianza personal en Él y en todas sus promesas. Pero la fe también se puede entender de forma objetiva, como si se tratara de un buen depósito de la palabra que le había sido encomendada y que Pablo había perseverado y defendido contra toda perversión o adulteración. Pablo había guardado la fe en los dos sentidos. Había sido obediente a la palabra y había transmitido con fidelidad la palabra. Por lo tanto, estaba listo para rendirle cuentas a su Señor. Qué lindo es poder decir: Señor, heme aquí, estoy listo para rendirte cuentas. Sé que lo que me encomendaste lo he logrado. Como punto 7 vamos a ver la corona. Al mirar hacia ese pasado, hace una evaluación del camino recorrido y la fidelidad con la que había servido al Señor. Por eso, cuando miraba hacia el futuro, tenía la plena confianza de que recibiría una corona y pensaba en esto su alma y se llenó de gozo. Dios ha prometido dar una corona a aquellos que terminan fielmente el ministerio que les ha sido encomendado por el Señor. Esta idea aparece con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 9:25 Pablo lo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstienen ellos a la verdad para recibir la corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este testimonio de Pablo no es jactancioso, porque él sabe que ha sido y ha podido llegar al fin de esa carrera por la gracia de Dios en su vida. Por supuesto que él se esforzó en esta gracia, lo que implicaba dejar a Dios obrar en él. Cualquier caso es cierto, pero en otros cristianos se toman con muy poco el mismo interés de fidelidad al servicio del Señor que los rescató. Por eso no todos serán iguales en la eternidad, pero Pablo sentía cierta satisfacción por ese servicio realizado y sabía que su corona le estaba guardada o reservada en los cielos para él. La idea es que estaba protegido, esperándole a salvo. Tú y yo tenemos que tener la certeza que la corona está ahí, protegida, guardada, para que el tiempo postrero podamos quitarla y lanzarla delante del gran yo soy, al que merece honra, al que merece adoración. En los tiempos antiguos, los Juegos Olímpicos se celebraban en una ciudad griega de Olimpia. A los vencedores se les concedía como distinción una corona que consistía en un cerco de ramas de olivo. También en Roma, el general victorioso que regresaba de la batalla se le distinguía con una corona triunfal de laurel. Pablo usa la misma ilustración, pero él habla de una corona de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Algunos han supuesto que la corona consistía en la justicia, es decir, en la justificación del pecador. Según esto, la recompensa sería la vida eterna para aquellos que terminen la carrera cristiana fielmente. Pero esta interpretación haría que la salvación fuese obtenida por obras y no por gracia, algo que la palabra nos enseña que no puede ser. Hay quienes piensan que es una corona que se entrega justamente, es decir, porque se ha ganado en justicia como una recompensa por el servicio fiel. Otros piensan que es una corona que es otorgada a los justos, es decir, a todos los creyentes. ¿Se trataría en este caso de una forma de referirse a la salvación recibida por gracia? Tenemos que hacernos preguntas y contestarnos. Ahora, para concluir, Pablo incluye a los demás, porque este pensamiento también tiene que llenar de consuelo a todas aquellas personas que, al igual que Pablo, sufren injustamente en este mundo y esperan la venida del Señor nuevamente.
La razón por la que desean su venida incluye el hecho de que Él hará justicia a todos aquellos que por causa de su reino han sufrido trato injusto de parte de los hombres impíos. Pero por supuesto, incluye mucho más. Amar la venida de Cristo nuevamente a esta tierra implica principalmente el deseo de que Él sea reconocido, vindicado y glorificado públicamente en este mundo que lo rechazó y que tanto necesita de su gobierno justo. Este amor por su venida se ha de manifestar sobre todo en una forma práctica. No se trata fundamentalmente de asentir a una verdad doctrinal, sino de vivir cada día de acuerdo con esta esperanza. Implica también ajustar nuestro comportamiento con el tipo de justicia que Cristo establecerá en su segunda venida. Cuando esta esperanza está viva en ti y en mí, produce una influencia santificadora y al mismo tiempo nos ayuda a sostenernos frente a las pruebas y a las injusticias que podamos sufrir en este mundo. Si Pablo no lo menciona aquí, es porque este pensamiento era el que lo sostenía a él. Y para terminar, Charles Spurgeon nos dijo: hay una apatía por todas las partes. A nadie le preocupa si lo que se predica es verdad o es mentira. Y recordemos que la Biblia alimenta el hambre y tenemos que tener hambre de Dios. Nosotros tenemos que tener hambre por la palabra constantemente. Ahora les invito a que inclinemos nuestro rostro y le oremos al Padre para que nos ayude a ser buenos predicadores de la palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero Príncipe de paz. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú nos sostienes con la diestra de tu justicia. Te damos gracias, soberano Señor, porque la palabra se hace viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Gracias, soberano Señor, porque tú pones el querer por el hacer en nosotros y hoy nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable, porque creíamos conocer la palabra, creíamos ser predicadores, creíamos ser ministros de tuyo, Señor, de tu verdad. Padre, pero hoy nos has dicho, es necesario predicar la palabra. Ahora, Padre bueno, te damos gracias y te pedimos, soberano Señor, que bendigas a tu pueblo ahí donde se encuentre y que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibamos todos un shalom alejem. Feliz sábado. Bendiciones de lo alto.